Bendiga mis hermanos y amigos. El tema a tratar en este momento lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Tenemos un título que dice: 10 leprosos son limpiados. Vamos a leer los primeros 3 versículos para tener una idea de lo que vamos a enseñar en este momento. Por ser esta la poderosa palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que era la unión de un grupo de 10 personas que tenían una enfermedad en la piel. La lepra es una enfermedad en la piel que va desgastando la piel, la va deteriorando. Dice que estos hombres tenían ese problema. En el pueblo de Israel y en el pueblo judío, tener lepra era como la enfermedad más triste que había en ese entonces. La gente le tenía mucho miedo a la lepra y la gente se apartaba de toda persona que tuviera esta enfermedad. Eran rechazados de la sociedad, eran apartados. Tenían un pensamiento como que el que había nacido con lepra o el que en el camino le dio lepra era una persona que había sido duramente castigada por Dios. Nadie quería contaminarse con esas personas, le tenían mucho miedo. Entonces ellos eran obligados a llevar una campanita donde ellos podían caminar, avisaban el paso ante las personas que estaban frente a ellos para que tuvieran el tiempo de poderse separar mientras ellos pasaban por sus alrededores, por el medio de estas personas. Nadie podía acercarse a ellos y todas las personas le temían y eran excluidos de la sociedad. Entonces, estos 10 hombres, me imagino que ya sea que nacieron con esta enfermedad, o sea que en el camino la adquirieron, estas personas eran rechazados, expulsados de la sociedad. Tanto es así que ellos se agrupaban, una comunidad entre ellos, entre todas las personas que tenían este mismo problema. Entonces, ya para esto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tierra estaba haciendo cosas lindas, maravillosas, como lo que hizo, según lo que podemos encontrar en los 4 evangelios, todas las grandezas y las maravillas que vino a hacer el tiempo que estuvo aquí con nosotros, con el ser humano. Entonces, ya se había difundido su fama. Yo imagino algún leproso había sido limpiado también, algún ciego, algún discapacitado, alguien que había corrido la voz de que nuestro Señor Jesús, en él había respuesta, que él era el único que tenía poder para ayudar a las personas. Entonces, esto es hermoso porque los 10 hombres se pusieron de acuerdo. Eran 10 hombres que estaban unidos en un mismo dolor, en un mismo sentir. Estas personas se ayudaban entre ellas porque al pasar, dice la Biblia, que Jesús iba para Jerusalén, y dice que cuando estaba pasando cerca entre Samaria y Judea, y Galilea, dice la Biblia que estos 10 salieron al encuentro y los 10 empezaron a gritar, o sea, empezaron a llamar la atención al maestro y a decirle que de ellos tuviera misericordia. Entonces, los 10 tenían el sentir de que ellos sabían que este grandioso ser podía hacer algo por ellos. Y es así que ellos clamaban a gran voz, los llamaban. Yo imagino que estas personas antes de estar enfermos, imagino que tenían sus hogares, otros tenían sus haciendas. Imagino que estaban ocupados en muchas actividades y les tocó ser excluidos de la sociedad. Me imagino la dureza, la tristeza que ellos pasaban. Eran marginados, eran vistos como gentes inmundas que necesitaban la gente apartarse de ellos porque se podían contaminar. Eran gentes, como yo le dije, que pensaban que esto era el castigo de parte de Dios a ellos, o sea, un castigo severo, y era una de las enfermedades más que alborotaba a la sociedad. Entonces, esta enfermedad hacía que la gente la gente los excluyera. Entonces, estas personas sufrían el rechazo de la sociedad. Me imagino tanta pena de estas personas, tanta tristeza.
Estas personas en una aldea, solito entre ellos, conversando sus penas, conversando sus lágrimas, cuántos dejaron sus hijos botados, cuántas personas les tocó dejar sus negocios. Y bueno, imagínense, apartados de la sociedad y no podían andar entre los seres humanos, o sea, entre la sociedad, entre las personas que podían movilizarse normalmente por la ciudad. Entonces, me imagino la condición terrible de estas personas, muchas lágrimas, muchas tristezas. Entonces ellos se pusieron de acuerdo. Los 10, me imagino, ahí hablaron. Vamos a buscar, sabemos que hay alguien importante que puede hacer algo por nosotros. Su nombre es Jesucristo. O sea, aquí dice que sabían el nombre de él. Y por eso dice que lo llamaban. Y lo llamaron por su nombre. Sabía que él iba a pasar por ahí. Dice que le salieron al encuentro estos 10 hombres. Se habían unido a un mismo dolor. Muchas veces el dolor nos une a nosotros. Mientras que muchas veces cuando tenemos muchas posesiones, de pronto mucho dinero, fama, renombre, alcanzamos ciertos logros. Nosotros, ya el ser humano tiende a ponerse egoísta, a no hablar, a cambiar de amistades o de pronto ya no portarse como cuando no tenía nada. Entonces, estas personas aquí habían sido rechazadas en la sociedad. Imagínense la pena que experimentaba de sentir el rechazo de la sociedad. Entonces ellos no podían seguir más en la condición de vida que ellos llevaban. Necesitaban ayuda y sabían que ese ser que estaba pasando por esos lugares podía hacer algo por ellos. Entonces tomaron decisiones. Los 10 se pusieron de acuerdo, en un mismo sentir, se unieron en el dolor, en un mismo sentir fueron todos a buscar la solución para su problema. Dice que nuestro maestro iba pasando, nos comenta la Sagrada Escritura, que el maestro va pasando y estos hombres de lejos, porque no podían acercarse a la sociedad, de lejos, nuestro Señor Jesús entrara a una aldea, dice que de lejos ellos gritaron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Todos a una viva voz, todos clamaban. Entonces nuestro Señor Jesús, cuando los alcanzó a ver, la Biblia dice que Él los envió, le dijo: mostraos al sacerdote. ¿Por qué nuestro Señor Jesús los mandó a que se mostraran ante el sacerdote? Porque el sacerdote era el que calificaba a estas personas o la descalificaba. O sea, Él decía: son inmundas, necesitan ser apartados de la sociedad, o fueron limpiados, necesitan volver a unirse a la sociedad. Entonces estas personas, el único que podía dar la aprobación de su sanidad eran los sacerdotes. Entonces, mientras mi Jesús sabía esto, porque Él nunca se va a ir encima de la palabra de Él, necesitaba ser aprobado y aún por los sacerdotes, Él los mandó, obedeciendo la ley, los mandó a que se presentaran ante el sacerdote y que Él les aprobara ante la sociedad, que podían andar en medio de ellos una vez más. Pero ellos aún no habían sido limpios. Sépase que nuestro Señor Jesús solo los envió. ¿Por qué no los tocó? Las sanidades de nuestro Maestro Él tenía muchas maneras de sanar. Sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos. De una manera para cada una de las personas. Pero aquí a estas personas ni siquiera las tocó, se les acercó, sino que les dijo que vayan al sacerdote. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús lo hizo, porque nuestro Señor Jesús quería activar en ellos, o sea, un grado de fe. Si en verdad creían que Él podía hacer algo por ellos, ellos iban a obedecer. Porque bien ellos pudieron haberse acercado entre ellos y haber dicho: no nos pasó nada, no nos puso la mano, no vino hacia nosotros, cada cual vayamos a nuestras casas, no logramos nada. Pero los 10 estaban en un mismo sentir. Y cuando la gente está en un mismo sentir, Dios empieza a obrar. Por eso que en el día de Pentecostés, cuando la gente, los 120 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, vino sobre ellos mientras ellos adoraban y cantaban y oraban. Y entonces el Señor, cuando nos ponemos en un sentir y sabemos que nuestro Señor Jesús es el que puede hacer algo por nosotros, pasan cosas grandes, cosas maravillosas. Y podemos ver la poderosa mano de Dios moverse a nuestro favor. Entonces estos 10 hombres obedecieron, obedecieron en el camino. Ellos fueron los 10, ahí no se quedó ni uno. Fueron los 10, o sea que ellos creían firmemente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo podía hacer algo por ellos. Y fueron, dice la palabra. Así que mientras ellos iban en el camino, ellos vieron su condición y iban quedando limpios. Ellos iban sanando. Y dice que se sorprendieron los 10, me imagino, ¿no? Pero lo triste que nos comenta la palabra es que uno de los 10 que había, uno, dice, se dio cuenta de su sanidad.
y regresó. Me imagino que él se puso a pensar dentro de sí, a mí me cambió la vida este ser. El que detrás de mí, el que me dio una palabra que vaya a presentarme al sacerdote, hizo algo por mí. Yo no puedo seguir y mostrarme ante un sacerdote para que él me dé la aprobación ante la sociedad una vez más. Necesito regresarme por el mismo camino para encontrarme con ese hombre y ser agradecido. Dice la Biblia que este hombre regresó a donde estaba el maestro y estando, dice que a sus pies, cuando ya lo vio, dice que él fue gritando, saltando y dando la gloria a Dios. Y en cuanto lo vio a nuestro maestro, dice que se postró a sus pies y empezó a adorarlo. Nuestro Jesús se asombra y dice, no fueron 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los 9? Entonces esta es una triste condición que la Biblia nos relata esta historia para que nos demos cuenta del problema que hay en el ser humano. Nuestro Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas por nosotros. Una de las grandes cosas que ha hecho es la salvación de nuestras almas. Cuando Él murió por nosotros hace 2000 años atrás, como nos relata la Biblia, todo lo que hizo por nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados y nos dio la oportunidad de volver a empezar. Entonces, ¿cuántas personas aún dentro del Evangelio no estamos siendo agradecidos, no estamos sirviéndole a Dios como deberíamos servirle? Este hombre se dio cuenta de la condición donde había sido sacado. Él sabía que si él no buscaba ayuda o no creía en esta palabra, quizás moriría en esa aldea entre el rechazo de la sociedad. Ahí esa era su vida, eso era el final para él. Pero él creyó que Jesucristo podía hacer algo por él. Y dice que cuando vio la poderosa mano de Dios sanarlo, él se regresó porque sabía que aquel hombre que le había dado una palabra, que vaya a presentarse ante el sacerdote, a ese hombre había hecho algo grande por él. Necesitaba ser agradecido porque la vida de este hombre cambiaba de una vida de tristeza, de lágrimas, separado de la sociedad, una vida de desprecio, de vergüenza. Nuevamente él se volvía a nacer, a él le volvió a nacer una luz de esperanza. Entonces imagínense esta esperanza, o sea, esta oportunidad de vida. Este hombre no la podía pasar por alto. Regresó por el mismo camino a buscar al maestro. Y en cuanto lo vio, dice la Biblia se postró ante él, se arrodilló y lo adoró. Yo me imagino que la vida de este hombre nunca más volvió a ser la misma. Pero mire, ¿dónde están los 9? Quizás los 9 dijeron, bueno, yo tenía una herencia, voy a ver si todavía me la van a dar. Otra persona de pronto, yo tenía trabajo, voy a ver si todavía logro que me lo devuelvan. Otras personas, yo tengo una novia, voy a ver si todavía tengo oportunidad con ella. Qué sé yo, tantas otras personas, de pronto mis hijos, tanto tiempo separado de ellos, voy a ver si me reúno con mi familia nuevamente. Fueron, o sea, el problema es que recibieron la sanidad todos ellos y fueron a presentarse ante el sacerdote, olvidándosele quién en realidad había hecho algo grande por ellos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo esperaba a los 10 de regreso, agradecerle, a postrarse ante Él como lo hizo este uno. Y la Biblia dice que este uno era samaritano, o sea que era un extranjero. Me hace pensar que los 9 eran judíos, o sea que muchas veces los que somos parte del pueblo de Dios no somos no somos agradecidos. Entonces ahí vienen muchas personas que de afuera vienen y no tienen nada que ver con el asunto del Evangelio, pero cuando vienen y se consagran y nosotros que tenemos 10, 15, 20 años en el Evangelio no damos gracias al Señor, no servimos como deberíamos servir. Y vienen estas personas con poco tiempo al Evangelio y demuestran cómo se le sirve al Maestro con gratitud. O sea que hay que tener un corazón agradecido. Si nosotros tenemos un corazón agradecido, no podemos demostrar tanta lealtad como este hombre. Este hombre tenía un corazón agradecido. Él sabía que alguien le había cambiado la vida y que no podía pasar por alto este gesto, este poder. Este hombre necesitaba agradecer. La Biblia nos dice que este hombre regresó y el Señor Jesús no le reprochó a él dónde están los otros 9. Cada cual tenemos que darle cuenta a nuestro Padre Celestial por cada cosa que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Solamente preguntó los 9, si eran 10 los que sané, ¿dónde están los otros? Hoy por hoy es la triste condición de la humanidad. Muchas veces buscamos a nuestro Señor Jesucristo, de pronto por un trabajo, de pronto lo buscamos porque nos devuelva a la esposa que se fue, al esposo que se fue. Y después que el Señor Jesús tiene misericordia de nosotros, nos lo devuelve, nosotros nunca más volvemos a la congregación.
Y sobre todo no pasemos por alto el sacrificio, el más grande, que es la salvación de nuestras almas. Estamos en el Evangelio, pero muchas veces no lo servimos con gratitud, con verdad debemos servirle. Entonces, nosotros nos hace falta un corazón agradecido, que entendamos bien que las cosas que nuestro Señor y Salvador Jesús hizo por nosotros no fueron fáciles. Él dio su vida, derramó su sangre. Entonces nosotros lo que merece nosotros es lealtad, honestidad, sinceridad, un amor desbordante, así como Él lo tuvo para nosotros. Nosotros usar de reciprocidad en ese amor. Entonces hay que servirle con el corazón. Este uno que era hasta extranjero, regresó dando gracias. Hermoso. Y lo mejor de todo, que este hombre le cambió la vida, porque no solamente le sanaron el cuerpo, a este hombre le sanaron también el alma. El Señor le dijo, cuando lo vio, le dijo, cuando este hombre estaba postrado a sus pies, el Señor Jesús le dijo, levántate, en el verso 19 lo encontramos, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que ese hombre regresó sano del cuerpo, sano del alma, con destino y rumbo al reino de los cielos. Mientras los otros con toda su salud, con toda su sanidad, tenían sanidad por fuera, pero con un alma con destino a un lugar llamado infierno. O sea que no habían logrado lo que en realidad logró este uno que regresó a los pies de Cristo, a dar gracias. Muchas veces nosotros venimos a Cristo porque queremos algo material, algo de afuera que nos arregle nuestro Señor Jesús. En su amor y su misericordia muchas veces somos concedidos, pero si nosotros no rendimos nuestras voluntades a Él con el corazón, no decidimos servirle con todo el corazón, con sinceridad, no nos rendimos nuestras voluntades a Él, no experimentaremos el cambio y la salvación que solamente la tiene aquella persona que es sincera, como este samaritano que regresó a darle su vida a aquel que lo había sanado, porque él entendió que su vida nunca jamás iba a ser la misma, porque la vida que llevaba era una vida de una tristeza, profunda tristeza y dolor, que iba a ser sumida en una desgracia hasta que muriera, pero había alguien que le había cambiado la vida y su nombre es Jesucristo. Entonces, ese es una reflexión para nosotros, que seamos agradecidos porque hace 2000 años vino a esta tierra nuestro Salvador a darnos su vida para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestro ser, la salvación de nuestras almas y una oportunidad para volver a empezar. Si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, solamente estamos por encimita como los 9 que recibieron milagros, recibió un bien superficial, pero no profundizaron sus vidas en servirle como este samaritano. No recibimos la doble porción.